Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a nuestro canal y a un nuevo vídeo. ¿Estás pensando en hacer una visita a la Plaza de los Milagros de Pisa y quieres saber lo que puedes ver? ¿Te estás preguntando si vale la pena subir a la torre inclinada? ¿O te interesa conocer la sórdida historia de la famosa pero frágil Torre de Pisa? Quizás tienes curiosidad para saber si se caerá. Si has contestado sí a una de estas preguntas, no dejes de ver el vídeo hasta el final, porque te vamos a contar muchas curiosidades, la historia de la torre inclinada y te mostraremos los interiores de los monumentos. Y por si fuera poco, en el último capítulo del vídeo encontrarás los consejos de visita. Síguenos. La Torre de Pisa es una de las imágenes más emblemáticas de Italia, quizás de Europa, y si piensas bien, todo se debe a fallos de ingeniería. Pero los italianos saben cómo convertir un desastre en una atracción turística rentable. Hoy en día, abundan las fotos de gente sosteniendo la Torre de Pisa. Con sus hermosos monumentos de mármol blanco multicolor, la Piazza del Duomo de Pisa puede presumir de ser uno de los espacios públicos más hermosos de Europa. Salpicando el césped, en el centro del complejo, se encuentra la magnífica catedral. Adyacente está el baptisterio y el cementerio de Camposanto. Por supuesto, el icónico campanil conocido en el mundo como la Torre Inclinada de Pisa domina el horizonte. La Plaza de los Milagros comenzó a tomar forma en 1064, con la creación de la pieza central de todo el complejo, la catedral dedicada a Santa María Assunta. La fastuosa catedral se pagó con el botín que consiguió la flota pisana en una incursión contra las Islas Baleares, por aquel entonces en manos musulmanas. Y fue dinero bien gastado. El exterior de la catedral es impresionante con sus logias, que se elevan sobre mármoles multicolores y mosaicos. No menos bello es el interior revestido de mármoles blancos y negros y artesonados dorados. Todo un deleite para la vista. El extraordinario mosaico del ábside representa a Cristo sentado en su trono, flanqueado por la Virgen y San Juan Evangelista. ¿Verdad que el mosaico recuerda a la Basílica de San Marcos de Venecia? Si tienes dudas, puedes comprobarlo en nuestro vídeo que te dejamos en las tarjetas finales y en la descripción. No menos impresionante es el elaborado púlpito esculpido por Giovanni Pisano. Los relieves vertiginosamente complejos están repletos de figuras del Antiguo y Nuevo Testamento. Frente a la catedral nos encontramos con un edificio de cuento, el baptisterio dedicado a San Juan Bautista. Aunque es verdaderamente espectacular, el baptisterio suele considerarse el hermanastro no amado de la torre y la catedral. Sus 55 metros de altura lo convierten en el baptisterio más grande de Italia. El interior octogonal sobrio y minimalista destaca por su fabulosa acústica. Si tienes suerte, un asistente hará una demostración cantando algunas notas que harán eco y reverberarán durante lo que parecerá un intervalo de tiempo increíblemente largo. Próximo al baptisterio está el cementerio monumental Camposanto. Debe su nombre al hecho de que se construyó sobre tierra traída del Gólgota, como botín de guerra de la Tercera Cruzada. Dentro del claustro encontramos muchos sarcófagos y tumbas romanas, utilizadas exclusivamente para el entierro de hombres prestigiosos, mientras que debajo del suelo se hallan tumbas de nobles pisanos.
No te pierdas el épico fresco El Triunfo de la Muerte, que se extiende a lo largo del muro sur de Camposanto. La pintura muestra la visión medieval del Memento Mori, una advertencia dirigida a los feligreses para que se alejen de las tentaciones del mundo. Con diferencia, el monumento más famoso de la Plaza de los Milagros es el campanario de la catedral, conocido como la Torre Pendente o Torre Inclinada. Y realmente hace honor a su nombre, ya que tiene una inclinación de unos 4 grados. La torre tiene un peso estimado de 14.700 toneladas y una altura de 56 metros. El magnífico campanario de Giotto en Florencia es casi el doble de alto, pero no es tan famoso como el de Pisa. Quizás si los florentinos hubieran sabido cuántos ingresos podría generar una torre inclinada, ellos también habrían construido la suya torcida. Estéticamente la torre pendente no es impresionante, tiene columnatas concéntricas apiladas y parece una enorme tarta de bodas. Pero ¿por qué la torre de Pisa está inclinada? En pocas palabras, la culpa de la ebria inclinación fue el suelo pantanoso de Pisa, combinado con cimientos poco profundos. La profundidad de los cimientos de la base es de solo 3 metros, de mampostería seca. Si miras alrededor, te darás cuenta de que todo está torcido. El duomo está torcido y el baptisterio también está inclinado. Como el campanario carga mucho peso en poca estructura, es el que más se inclina de todos los monumentos del Campo de los Milagros. La primera piedra de la Torre de Pisa se colocó el 9 de agosto de 1173. 5 años después se habían finalizado los primeros 3 niveles. A partir de aquí es donde empiezan los problemas. La torre se inclinó 3 metros hacia el norte. Las obras se detuvieron durante un siglo, debido a las guerras entre Pisa y sus ciudades vecinas, Génova, Lucca y Florencia. Este interludio permitió al suelo subyacente asentarse, si no la torre se habría derrumbado. En este punto, se podría pensar que las autoridades pisanas hubieran podido reevaluar la posibilidad de seguir adelante con la construcción, pero no lo hicieron y siguieron construyendo a ciegas. En 1272, se reanudó la construcción y se agregaron otros 4 niveles porticados, construidos con cierto ángulo. Pensaron que, al curvar un lado de la estructura, como si fuese un plátano, la curva corregiría la óptica. Pero sin una base adecuada, toda la estructura se hundió aún más en el suelo. Los pisanos volvieron a detener la construcción otra vez. En 1350, se decidió añadir las campanas a la torre y dar por terminado el día. La estructura era más corta de lo previsto inicialmente, pero completa. Sin embargo, la torre siguió inclinándose. 700 años de inclinación dieron como resultado una inclinación drástica. En 1990, la torre tenía una inclinación de 5,5 grados y se cerró a los visitantes, debido a su inestabilidad. Era necesario hacer algo para salvar la atracción estrella de Pisa. El gobierno italiano reclutó especialistas de primer nivel para solucionar el problema. Los ingenieros decidieron corregir la agónica inclinación, añadiendo 600 toneladas de plomo en la parte contraria a la inclinación. Esperaban que el contrapeso corrigiera el ladeo. La inclinación se corrigió ligeramente, pero la torre se hundió aún más. La torre de Pisa parecía condenada a derrumbarse. A principios de la década de 2000 se encontró una solución. Los ingenieros perforaron agujeros debajo del lado norte de la torre. Eliminaron poco a poco los lingotes de plomo y tierra, creando un espacio vacío. Los huecos se rellenaron con lechada bentonítica, congelando la torre en su lugar. La estructura poco a poco empezó a caer sobre sí misma.
El campanil ha recuperado casi 50 centímetros y por el momento la inclinación está detenida. Aún así, se predice que comenzará a inclinarse nuevamente y dentro de 300 años será necesaria otra intervención en los cimientos para evitar el colapse. Curiosamente, en este momento, el enderezamiento completo de la torre sería un desastre económico tan grande como su colapso. Pisa es sinónimo de su torre inclinada. Una vez estabilizada la torre inclinada, Pisa decidió celebrarlo dando otro paso imprudente. Decidieron promocionar la torre vendiendo entradas para subir a la cima. Miles de personas acceden cada día a la torre inclinada, lo que acelera su deterioro. Las entradas son tremendamente caras, 20 euros, sin descuentos para niños o personas mayores. Los niños menores de 8 años no pueden subir a la torre, y los niños de 8 a 18 años solo pueden acceder acompañados de un adulto. No se permite acceder con ningún tipo de bolso, por pequeño que sea. Puedes dejarlo en las taquillas que son gratuitas. Si además de subir a la torre inclinada, también quieres visitar el baptisterio, el camposanto y los museos, puedes adquirir una entrada conjunta por 27 euros. El acceso a la catedral es gratuito, sin embargo, a veces se forman largas colas. La entrada conjunta a los monumentos da derecho a saltarse la cola de la catedral. Llegar a la cima de la Torre de Pisa implica subir 294 escalones desiguales y resbaladizos. Sin duda, hay excelentes vistas panorámicas desde la cima, pero no podrás tomar la foto perfecta. La plataforma de observación está vallada. Arriba hace mucho aire, tenlo en cuenta sobre todo en temporada fría. En nuestra opinión vale la pena hacer una excursión a Pisa y visitar los monumentos del Campo de los Milagros. Sin embargo, subir a la torre inclinada es una experiencia prescindible. La subida no es para tanto. Esperemos que hayas disfrutado del vídeo y hayas aprendido algo nuevo, o al menos haberte ayudado a planificar una visita a la Piazza dei Miracoli de Pisa. Gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta pronto.